Pero, ¿cómo impacta esto? Analicemos los escenarios de un México que está afianzando su mirada más hacia el sur global. Bienvenidos. Vamos a desplegar ahora nuestro mapa e identificar datos claves para entender todo este panorama. México, reforma energética. Vamos a identificar este país, lo hacemos con los colores de su bandera. Hay que decir que México ha llevado adelante una reforma energética. Forma parte de un compendio de reformas constitucionales que han sido presentados por el gobierno mexicano. Esta Cámara de Diputados aprobó la reforma con 353 votos a favor y 122 en contra. Ya lo destacaba la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señalando que uno de los principales objetivos de esta reforma es establecer que el 54% de la generación eléctrica en ese país deberá ser suministrada por el Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad, por sus siglas la CFE. El objetivo central, fortalecer la planeación del sector y garantizar el abasto y la confiabilidad, permitiendo una participación ordenada, acorde a las necesidades por cada una de las regiones del país, favoreciendo la generación de energía limpia y renovable, así como un esquema equilibrado de distribución de beneficios. ¿Cómo funcionará? Se va a despachar la energía eléctrica de la CFE justamente para que la energía de los privados, en otras palabras, se materialice el concepto de complementariedad. Este es un aspecto fundamental, lo que implica sentar bases claras, ordenadas y por consecuencia previsibles con respecto al papel que esta CFE y los privados jugarán para satisfacer la demanda eléctrica. Estamos hablando justamente de esta Comisión Federal de Electricidad. Pero, ¿cuáles son los cambios? Vamos a revisarlos. Ahí lo tenemos en el mapa. Entre los principales cambios se encuentran las modificaciones al artículo 25, en el que Pemex, por eso el logotipo de la empresa, y tanto esta Comisión Federal de Electricidad, por su sigla CFE, se convierten en empresas públicas del Estado. La reforma al artículo 27 constitucional establece que no solo se otorgarán concesiones para explotar el litio. Respecto al artículo 28, se estipula que el litio y el servicio de Internet serán consideradas como áreas estratégicas, por lo que no podrán ser catalogados como monopolios. Además, se garantizará la preponderancia en el despacho de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad, y estas son modificaciones constitucionales que están buscando que la participación tanto de esta Comisión Federal de Electricidad y de los privados se dé en un contexto de mejor planeación, ya que esta coordinación será fundamental para avanzar en el proceso, ¿sabe de qué? De esa transición energética. De esto y más hablamos con nuestro invitado. Lo recibimos en directo desde México. Nos acompaña investigador de la UNAM, Ricardo Domínguez. Hola Ricardo, qué gusto tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. ¿Cómo están? Muchas gracias. Estás en contacto telefónico con nosotros. Bienvenido. Quiero hacerte una pregunta puntual. ¿Qué impacto real tiene justamente esta reforma energética para una nación como México? ¿Qué nos dirías? Pues va a tener y tiene un impacto muy importante porque justo tiene que ver primero con las promesas que se han hecho en este gobierno progresista que tenemos desde el 2018. Ya el presidente anterior, Andrés Manuel López Obrador, había puesto en marcha estas iniciativas, las había presentado y habían sido rechazadas, y hoy en esta segunda oportunidad que se presenta con la presidenta Claudia Sheinbaum, pues como ustedes vieron ya se aprobó con esta mayoría que hay en el Congreso, y esto va a proyectar a México en una situación que nos tenía atados en cuanto a la participación desmedida de la iniciativa privada internacional y nacional en este sector, que además le impedía al gobierno mexicano tener capacidad de producción de la energía. Entonces, con esta reforma lo que se hace también no solamente es cumplir con este programa nacionalista del gobierno mexicano, sino también da la oportunidad de cambiar la figura que tenía la empresa eléctrica mexicana, y le habían ya, digamos, acotado la participación del Estado y habían hecho que el mismo Estado estuviera impedido de una mayor participación en el sector. Con esta reforma se quita esa cadena, y además se había puesto a este sector energético en términos de mercado,
y esta reforma lo que hace es retornar esta empresa con una vocación de servicio para la sociedad mexicana fuera de los marcos mercantiles. Ahora, esto no significa que la iniciativa privada no pueda participar. El gobierno mexicano, el Estado mexicano tendrá la oportunidad de participar en 56% en este sector y el resto a la propiedad privada. Esto es fundamental, Ricardo, porque esto también ha dejado claro la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y hasta la secretaria de Energía. Esto no va a limitar ni imposibilitar que exista inversión privada. Un aspecto que también se está tratando de utilizar de manera mediática contra el primer sexenio de Claudia Sheinbaum. Pero también viene en contraposición lo que sucede en nuestra región. Gobiernos, por ejemplo, como el de Javier Milei, que deciden desguazar el Estado, romper con la institucionalidad, entregar sus empresas públicas prácticamente a monopolios como BlackRock. ¿Por qué México decide tomar esta medida, más aún en estos tiempos? ¿Qué está mirando México? Fíjate que México, a pesar de que nosotros llegamos un poco tarde, digamos, a esta ola progresista en América Latina, al principio se pensaba que México estaba desfasado de toda América Latina y que sería muy difícil que en México llegara un gobierno progresista. Pero fíjate que el tiempo es sabio, yo creo que permitió una cierta maduración tanto de la conciencia política como de la cultura política del pueblo mexicano y del propio círculo, digamos, socialista progresista de izquierda en México. Entonces, este proceso de maduración nos permitió darnos cuenta que las medidas neoliberales habían sido causantes de muchos de los males sociales. Entonces, lo que está pasando hoy en América Latina con respecto de Argentina y México, por ejemplo, ¿no? Es una interesante disputa para demostrar en el lado mexicano que el papel del Estado, que la responsabilidad del Estado, ¿no? Debe ser necesaria, recuperada, para que el bienestar de la sociedad pueda estar por encima incluso del mercado, sin, como tú dices, muy importante, sin excluir la participación de los capitales privados nacionales e internacionales, solamente que acotados a un espacio. Entonces, por el otro lado está Javier Milei, toda su política ultra neoliberal, y me parece que será un buen momento para que América Latina pueda sopesar, ¿no?, cuál es la mejor vía para alcanzar al final el bienestar de la sociedad. Eso es de lo que se trata ahora. Entonces, tu respuesta concreta, ¿no? México lo que vio es que vivimos un periodo de 36 años que nos lesionó profundamente, y hoy la sociedad está muy consciente, y lo que ha aprobado el primer gobierno progresista de Manuel López Obrador es que se puede avanzar en el bienestar de la sociedad con un Estado que no avasalla, no quita la propiedad privada, pero que se pone en un lugar de competir, ¿no?, en igualdad de circunstancias con la propiedad privada, con los capitales privados nacionales e internacionales. Entonces es muy importante, porque no estamos hablando de que se va a quitar la participación de los particulares, sino estamos hablando de un Estado fortalecido que puede competir, ¿no?, en la misma circunstancia, y ya dependerá de quién ofrezca mejores cosas a la población, desde el Estado y desde la empresa. Y entonces me parece que es una situación que ha marcado una diferencia con respecto del pasado. En eso también confluye esta primera radiografía que nos muestra qué rumbo, qué hoja de ruta marcará este sexenio de la presidenta, la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ricardo, te propongo que te mantengas en línea con nosotros. Vamos a marcar una pausa y al regreso vamos a profundizar otros escenarios de análisis, y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través de un portal web de La Jornada que está titulando de la siguiente manera: ingresa México al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. México ha sido electo miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el periodo 2025-2027, desde donde impulsará una agenda en favor de las mujeres, las comunidades indígenas, los migrantes y las personas con alguna discapacidad. Informaba ayer en redes sociales la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dijo también que durante el desarrollo del 79 periodo de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas puntualizaba este aspecto. Nuestro país
Refiriéndose a México, fue elegido junto a otras 17 naciones para ser parte de este organismo intergubernamental que se va a encargar de la promoción y protección de garantías fundamentales en todo el mundo. Detallaba también que las prioridades de México en dicha instancia de la ONU incluyen tópicos como los derechos de las mujeres, en particular la agenda de ciudadanos y la igualdad sustantiva de género. En línea con la política exterior feminista, asimismo, lo de los pueblos indígenas, de migrantes y personas con discapacidad, además de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el día de su posesión, cuando ella justamente era investida como la mandataria mexicana. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum se pronunciaba ante el golpe de Estado que ha denunciado el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no solamente expresando su solidaridad, sino también condenando el accionar por parte del Consejo Nacional Electoral en ese país. Esto ha desatado reacciones, por supuesto, en medio también de toda esta mediática, de este lawfare que se teje contra el gobierno colombiano. De este escenario también hablamos con nuestro invitado. Seguimos en contacto telefónico. Ricardo, ¿qué nos dirías acerca de este escenario que por supuesto marca quizás una mirada más consolidada hacia los países del sur global? Bueno, me parece que hay una política exterior consecuente con la primera etapa que tuvimos de esta cuarta transformación en este segundo piso. Lo que está demostrando la presidenta Claudia Sheinbaum es la continuidad del respeto a los principios de la política exterior de México, que son muy claros, y al mismo tiempo, como bien dices, no solamente la solidaridad con los gobiernos electos legítimamente en nuestro continente, sino además condenando estas acciones que pretenden socavar los procesos legítimamente democráticos en nuestros países. Entonces, y por el otro lado también resulta muy interesante que justo hoy la presidenta anunció que está valorando la posibilidad de ir al G20, la próxima reunión que va a tener lugar. Y esto demuestra también ya una visión cada vez más clara, diría yo, sobre la política exterior mexicana de mirar hacia el sur y este rescate que ha tenido la política exterior mexicana hacia América Latina, como no se había tenido en periodos pasados, que había sido mucho de discurso y muy pocas concreciones. Y me parece que esta vez ha sido ya mucho más concreta la acción de México en su accionar con respecto a América Latina. Una muestra de ella solamente pues podría ser Cuba, que además del discurso pues hay cosas muy concretas como la contratación de 5,000 médicos, como la compra de balastro para el Tren Maya, como el petróleo, etcétera. Hay cosas concretas que en el pasado no se veían. Entonces esto lo que demuestra es una política exterior ya más acorde hacia los intereses que tiene México sobre el bienestar de la población mexicana y además un proyecto nacional que tiene proyección también internacional hacia América Latina y el Caribe, que eso también es muy importante. Y en esto también confluye el hecho de ese posicionamiento de un México que también se solidariza con otros pueblos del mundo. Y por ello, Ricardo, quiero proponerte que revisemos nuestra leyenda. Einat Kranz-Nieger es la embajadora de Israel en México, acreditada en esa nación. Y esto es lo que posteaba también en un mensaje dirigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Dice: el nuevo gobierno de México, que asumió esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum, debe sumarse a la declaratoria de que Hezbollah es un grupo terrorista y reconocer el derecho de Israel a defenderse. Ricardo, ¿qué marca Israel en esta postura pidiéndole a la presidenta de México
quizás está reconociendo el peso geopolítico que tiene en la región, pero sobre todo, ¿por qué lo hace? Sí, yo pienso que, fíjate que hay una sensación, por lo menos también en México, de parte de la derecha, en el sentido de que se pensó que la doctora Claudia Sheinbaum, durante su presidencia, podría cambiar algunas coordenadas, posiciones, actitudes con respecto de lo que fue el gobierno del presidente Andrés López Obrador, pero me parece que también hay otro sector en México que está mucho más consciente de que la presidenta no va a cambiar de actitud porque es una política exterior que tiene que ver con un proyecto de nación. Y por el otro lado, tampoco se trata de una persona que pueda ser distinta en sus intereses, objetivos, como lo ha marcado la Cuarta Transformación. Incluso se dice que la doctora Claudia podría ser mucho más estricta en su conducción gubernamental. Ahora, sí me parece que hay una valoración del papel que está adquiriendo México en términos regionales, en términos internacionales. Está observándose un mayor crecimiento económico, mayor inversión, etcétera. Entonces, el proyecto me parece que está siendo bien visto por la comunidad internacional y en ese sentido está adquiriendo una capacidad, una presencia que México no había tenido en años pasados. Entonces, creo que se está aprovechando también este momento para tratar de recolocar a México en ciertas posiciones, lo que tú mencionas de Israel, pero me parece a mí que atendiendo lo que es ya esta actitud de la presidenta de México y conociendo su trayectoria y conociendo el tipo de acercamiento que ha tenido y la construcción que ha tenido con la Cuarta Transformación, va a ser complicado, ¿no? que pueda pronunciarse en los términos que le están presionando para que lo haga. Entonces, su posición me parece que ha sido también muy clara en el sentido de que México lo que busca es la paz a través del diálogo, la concertación, como lo marca el derecho internacional, como lo marca los propios principios de la política exterior de México. Entonces, no se ve que en algún futuro ni inmediato ni posterior vaya a colocarse en esta situación de estar nombrando terroristas a nadie, ¿no? Tiene Sumando el que... escenario, también es importante poder visualizar otro. Estados Unidos va a elecciones. Quizás este también sería uno de los motivos por los cuales Israel trate de presionar, tomando en cuenta que Estados Unidos ya ha anunciado prácticamente o mediáticamente, digámoslo así, su no apoyo en esta escalada de tensiones en Oriente Medio. Sí, bueno, pues hay que esperar el resultado de las elecciones. Puede ser Kamala Harris, puede ser Donald Trump, pero pues todo va a estar en función de cómo se decidan las elecciones allá, aunque también México ha sido muy claro, más allá de quien gane la presidencia, México tiene una posición muy clara en términos de política exterior. Quiero agradecer a Ricardo Domínguez por haberse contactado vía telefónica con nuestro programa y por compartir su análisis hoy en El Mapa. Nosotros vamos a finalizar revisando nuestro vector. Nuestro radar en El Mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Reforma. Con la reforma energética se fortalece el poder del pueblo y también de esta Confederación Energética y Pemex. Están regresando estas dos empresas a ser regidas por el gobierno y el Estado. Asumirá un rol preponderante en la generación de energía e hidrocarburos, recuperando la soberanía energética y priorizando el bienestar social sobre el lucro privado. Pero esto no significa no permitir inversión privada, más solo regularla. 2. Mirando hacia el sur, México desde el sexenio de López Obrador ha logrado que su país tenga una postura más integradora, mirando a los países que se alejan de estas imposiciones de Washington, y el gobierno de Sheinbaum apunta a una continuidad, marcando su defensa a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Por ello, su denuncia y solidaridad ante el golpe de Estado que enfrenta el gobierno de Gustavo Petro en Colombia. 3. Oriente Medio. Israel sabe el peso que representa México en el contexto geopolítico en medio de esa tensión en esta región. El pedido de Israel al gobierno de Sheinbaum a que marque una postura en contra del pueblo palestino y del Líbano y su resistencia no es otra cosa que buscar legitimar ante la región los crímenes que sigue cometiendo contra civiles, aún en medio de esa condena internacional que enfrenta el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, porque se avisoran también las elecciones en Estados Unidos. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.